de todo el globo que son parte de esta plataforma comunicacional Voz para el Cambio, ya con ustedes preparados para ver todo cuanto ha ocurrido. Lo más importante, digamos nosotros, que fue la tranquilidad con que transcurrió el día de ayer en nuestro país, el Día de las Madres. Salutaciones para todos aquellos y aquellas que tienen el privilegio de tener la suya ahí, que pueden o buscar sus orientaciones, su afecto, su cariño. Nosotros que no lo tenemos el privilegio, resignación y hasta cierto punto la satisfacción del amor, del cariño que pudimos ofrecer cuando sí teníamos esa dicha de tener la madre, nuestras madres cerca para ir a buscar refugio donde ella. Hay quien ha dicho que la madre es el único tribunal en el cual el hijo siempre es inocente, satisfecho, nos alegra que todo haya transcurrido en paz. Pero también se ha dicho que ahí mismo donde está el bien, el mal también está cerca. Está cerca y preocupa la situación de hoy del Partido de la Liberación Dominicana, preocupa a su militancia y lo que siguen estos entornos políticos deben estar inquietos porque Abel Martínez ha dicho que no habrá ningún acuerdo político con el Partido de la Liberación Dominicana porque la Fuerza del Pueblo, no habrá acuerdo entre Fuerza del Pueblo, PLD, porque la Fuerza del Pueblo ayudó a que el PRM y Luis Abinader llegaran al Palacio Nacional. Entonces la gente siempre dijo, y todavía lo dicen, que Abel Martínez es un hombre o era un hombre del entorno político de Leonel Fernández. Pero, y eso es muy natural, gente de mucho más nombradía política que ellos se han distanciado, como fue el caso de Gregorio Luperón y Lili. Lili era un hombre del Partido Azul y también era un hombre obediente a la línea política que defendía a Gregorio Luperón. Y hubo un momento que se distanciaron, se distanció el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Usted puede hacer diferencia en los casos que estamos enumerando y entonces eso ha ocurrido a lo largo de toda la historia siempre. Los hombres tienen la libertad de distanciarse de quienes han sido sus maestros. En este caso, bueno, Abel Martínez se quedó en su partido cuando Leonel Fernández se fue y a él le ha tocado tal vez dirigir o estar presente en el momento más desdichado de esta organización política. No había tenido en su historia una escisión como la que le produjo la salida de Leonel Fernández. Ocurre que las derrotas no tienen padrinazgo, no tienen padre ni madre, nadie quiere estar cerca de las derrotas y por eso Abel le atribuye a Leonel ser copartícipe de lo que él considera una desgracia hoy, que como en política se valen todas estas cosas, los fracasos del gobierno de Luis Abinader, él pretende endosarlo también a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Pero a nosotros nos parece
que la afirmación que hace Abel Martínez puede ser una especie de doble salida para él, porque los PLDistas, y pueda ser que también la gente de la Fuerza del Pueblo, estén esperando un entendimiento entre estos dos partidos políticos con la esperanza de ellos volver al Palacio Nacional. Y si Abel Martínez dice que no habrá ningún entendimiento en estas fuerzas políticas, pues es probable que el PLD, que tiene un lejano tercer lugar, entonces los PLDistas sigan yéndose ante Leonel Fernández, que tiene un segundo lugar, aun cuando un poco distanciado del primero, pero la posibilidad aquí serían mayores. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que perdió toda su mística en el gobierno, que solamente, igual que el reformista, busca donde hay boroneo, es una afirmación la que hace Abel Martínez, que pudiera decirle con esto, estarle diciendo a su militancia, váyanse, porque aquí hay pocas cosas. Pero en Voz para el Cambio sí que hay muchas, porque ya tenemos ahí al doctor Freddy Ferreira. Nosotros dimos su excusa el lunes anterior, porque una crisis, una situación de su trabajo lo obligó a tener que presentarse al centro donde labora en las primeras horas del lunes pasado. Pero gracias a Dios, hoy está disponible en Voz para el Cambio. Bienvenido, doctor Freddy Ferreira. La plataforma es... ¿Cómo no? Muy buenos días, don Juan Francisco, saludando también a Jacinto Ascensión, nuestro compañero de este día, de los lunes en la mañana. Hoy es un lunes muy especial porque es el día después del día señalado desde el punto de vista comercial para venerar a las madres dominicanas. Este día que fue pues impuesto, si mal no recuerdo, por el presidente Horacio Vázquez. De hecho, su esposa, Trina de Moya de Vázquez, compuso un himno. Ella nunca fue madre, no tuvo la dicha de tener hijos, pero ella compuso el himno a las madres. Es el himno oficial que se cantaba, lo enseñaban en las escuelas antes, cuando le enseñaban a los muchachos un poco de moral y cívica, cuando le enseñaban un poco de buenas costumbres. Y digo le enseñaban porque esto ya se retiró prácticamente de las escuelas. Ya hoy en día no se enseña esto en las escuelas. Lo que se enseña es, pues bueno, malas palabras, malas acciones. Se deja al libre albedrío de los muchachos que puedan inventar cosas, que la violencia incluso entre muchachos que son capaces de agredir a los profesores que son capaces de agredir a los alumnos. Cuando digo agredir, me refiero a agredir en todos los sentidos, tanto física como moralmente. Pues este es el panorama. Vimos el Día de las Madres de ayer, los comerciantes salen quejándose de que hubieron menos ventas. Ellos miran estos días así por el volumen de ventas que puedan tener. O sea que lo que importa más que la celebración en sí misma es el comercio, es la plata que se pueda circular en estos días. Pues esta es la realidad, don Juan Francisco. Veía también algo, uno de los titulares del periódico de hoy, una situación que nosotros hemos hablado en otras ocasiones sobre ella, es las condiciones en que viven una gran parte del pueblo dominicano, que vive al lado de cañadas, en arroyos, en lugares por donde hay correntías de agua, y siempre que hay cualquier fenómeno, cualquier lluvia como las vaguadas que tuvimos en la semana anterior y que todavía siguen, pues siempre que pasa esto hay que estar con los dedos cruzados, porque sabemos que alguna desgracia va a haber en un hogar. Y precisamente hablaba de que el 10% de los dominicanos, estamos hablando de más de 1 millón de personas, si tomamos en cuenta las cifras extraoficiales,
de que aquí viven alrededor de 13 a 14 millones de personas, incluyendo los extranjeros no contabilizados, extranjeros que viven en condición de irregularidad, pues si hablamos del 10 al 11% de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, estamos hablando cerca de 1.3 a 1.5 millones de seres humanos que nos apiñamos en estos 48.000 kilómetros cuadrados, en casuchas a veces hechos de cartón, de hojas de zinc vieja, y ahí vive una familia de 3, 4, hasta 5 miembros, sin acceso a agua potable, que es el acceso a agua potable es uno de los principales objetivos del milenio, que fue pues decretado por Naciones Unidas, y además también de lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, mientras tanto, los dispendios que se dan a nivel de los gobiernos, de los estados, la cantidad de dinero que se usa para comprar voluntades de sinvergüenzas que no hacen nada más que estar pululando en esos partidos políticos. Y ahí yo me inscribo en lo que usted decía. Pero detrás de esas componendas, yo oí más bien a Charlie Mariotti, que el secretario general del PLD, que estaba prácticamente trazando el camino también a esta organización, cuando decía que el PLD está en un segundo lugar, el PLD como partido, no así su candidato Abel Martínez, que no acaba de arrancar. De hecho, el último de los salpazos fue que le renunció, el que históricamente ha sido el armador de las campañas de ese partido, Francisco Javier García, lógico, era el armador ya en el poder, usando todos los recursos del poder. ¿Usted lo conoció siendo dirigente estudiantil? No, creo que yo lo conocí siendo empleado de la universidad. No lo recuerdo como dirigente estudiantil a él. Recuerdo a otros de su partido. Es dichoso porque la política lo hizo un hombre poderoso. Sí. Pero básicamente él se hizo poderoso después de que asumieron el poder, sobre todo en los puestos que pasó. Fue director de la Lotería Nacional, fue director o ministro más bien de turismo durante muchos años, y eso lo hizo poderoso. Yo lo conocí cuando era empleado de la universidad, como casi todos ellos, como casi todos los PLDistas que luego se hicieron millonarios, eran empleados. Los más adelantados eran profesores, y me voy a detener en esto, ¿verdad?, para lamentar la muerte de una persona. No la conocí, conozco a su familia, a sus hijos, y son personas muy caballerosas, de bien. Me refiero al doctor Vidó Medina, que murió en el día de ayer, y pues por acá le damos el pésame a sus hijos, a los doctores Vidó, personas de bien, caballerosos en su trato, muy finos. Y me parece Vidó Medina fue de los que creó, ¿verdad?, de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, y por lo menos no se vio nunca en escándalos, nunca se le mencionó en escándalos, como muchos otros de esa camada de dirigentes juchistas, ¿verdad? Siguieron a voz a su salida en el 1973 desde el PRD, y no se vieron manchados no se vieron mencionados en todo este carnaval en que devino ese partido, y que ahora ya prácticamente va camino de convertirse en un partido bisagra. Y decía... Deme oportunidad, doctor Ferreira, de hacer claro, lo propio, porque el doctor Vidó Medina, cuando nosotros ingresamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el primer semestre él fue que nos dio la materia de introducción al derecho. Él impartía esa clase con un folleto que él mismo elaboró para impartir su docencia. Me uno a lo que usted dice. Él fue un hombre de una posición conocida, solo que Alfonso Torres, cuando le toque, pudiera dar el pésame también, pero decir que él siempre silenció los escándalos de sus partidos políticos. Sí, así es. Pero no se vio como tal implicado, como otros
cientos de dirigentes de ese partido, no directamente, no se vio implicado, hasta donde yo recuerdo, en ningún escándalo, como muchos de esa generación de ellos que realmente formaron ese partido. Luego el partido se masificó y llegó la época cuando ya Bosch es apartado prácticamente, no solo al final por su enfermedad, por el Alzheimer que lo atacó, que lo consumió, prácticamente lo mandó al ostracismo, sino desde antes ya había una camada de nuevos dirigentes, entre los cuales pues se destacaron básicamente por su papel la conducción del Estado, tanto que fuera armador de ese nuevo orden, ese partido, Danilo Medina, ¿verdad? Y la persona que él buscó en su momento para que encabezara los gobiernos de ese partido, que fue Leonel Fernández. Entre ellos dos, pues se repartieron 20 años y han sido 20 años de corrupción, han sido 20 años de robo del Estado, 20 años de malversación de los fondos públicos sin consecuencias. Hasta ahora no podemos decir que vaya a haber una consecuencia para esos dirigentes. Todo lo que hay, hasta ahora yo lo veo como parte del juego político. Esa es un poco mi apreciación, don Juan. Yo creo que sí, que coincido con usted, y para que no termino, en que parece que las cosas se están dando. Hay titiriteros, ¿verdad?, que están armando los hilos para ver si hace un acercamiento de las dos facciones del PLD. Me refiero pues al pueblo, y porque al fin y al cabo esos dirigentes se mueven. Lo que los motiva a ellos a estar en la vida nacional es simplemente estar con acceso, poder ponerle la mano al presupuesto, al erario. Eso es lo que los mueve. Y en ese sentido ahí no hay conciencia, no hay ningún tipo no tienen, qué sé yo, ya ninguna visión de lo que es el honor, de lo que es la fidelidad. No hay un pensamiento político ideológico, es una confusión de voluntades para manejar el erario, para manejar el presupuesto nacional y hacerse con los dineros que tienen que ir para mejorar la condición de ese más de 1,5 millones de personas que viven en los barrios hacinados, que se construyen cada día esos barrios bajo la mirada cómplice del Estado, que permite que hagan sus casuchas los pobres que no tienen dónde hacerla, en condiciones paupérrimas, sin acceso a agua, a luz, sin acceso a conexiones sanitarias, y tienen que producir sus deposiciones en vacinilla y luego botarlas en el medio de la puerta. Y la basura que producen, pues tirarla en la primera esquina, y más que barrio, pues viven allí las personas con cucarachas, con ratones, con toda clase de alimañas. Bueno, mientras un grupito se hace rico, multimillonario, que no van a saber qué hacer con dinero, porque a veces no lo pueden sacar públicamente porque no pueden, sobre todo después de las leyes y después de que hay tanta visibilidad, ¿verdad?, a nivel del manejo del dinero. Bueno, la situación que usted narra, doctor Ferreira, de la opulencia de una parte de la dirigencia política de todos los partidos que han estado imperando, digamos, en los últimos 30 años, y la miseria de una gran parte de la población, la forma como vive. Y entonces, mientras usted hablaba, pensábamos nosotros que cuando se producen eventos como en los últimos días de mucha lluvia, entonces al mismo tiempo sobresale la miseria de la gente que vive en orillas de ríos y de cañadas. Y entonces uno piensa, y después que las cosas vienen a la normalidad ahora, no hay una programación desde el poder en este gobierno ni en lo que pasaron de poder resolverle la situación a esa gente para cuando vuelva a haber otra vez época de lluvia, no tener que estar hablando de lo mismo, porque esto parece es que no hay voluntad política de querer invertir de verdad, como dijo un eslogan de uno de los líderes en algún momento,
primero la gente. Primero usted que se ha comprometido públicamente en campaña que va a hacerle la vida más llevadera a la gente. Bueno, pero ahí tenemos una tarea importante que se le debe buscar una solución, porque cada vez que llueve, ver este problema, eso como que ridiculiza y habla muy mal de lo que ha sido la clase dirigencial, los políticos del patio. Eso es una responsabilidad suya. Usted que duró 12 años gobernando, duró 8, el que duró 10, el que duró antes otra vez 12, usted debió buscarle una solución a eso. Porque ¿cuándo será? ¿O será que están condenados ya a vivir en el infierno ahora en la tierra? Bueno, don Juan, sin dudas se ha dicho que en la mentalidad de mucha gente aquí hay dos repúblicas dominicanas. Está la República Dominicana, que hablan del crecimiento económico en promedio prácticamente un 5% en los últimos, prácticamente los últimos 50 años. Hablan de un crecimiento económico estratosférico solamente, incluso en periodos de crisis económicas mundiales. Aquí se habla de un crecimiento promedio por encima del 4%, una economía visto desde ese punto de vista pujante, solo comparado en su momento con el crecimiento de China, que se situaba por encima del 6% de la economía de ese gran país. Sin embargo, eso no se transforma en una mejoría de la calidad de vida, porque ahí es que se mide realmente, no el crecimiento, sino lo que los economistas antes llamaban desarrollo económico, que hay mucho crecimiento, pero pobre desarrollo. El crecimiento es la cantidad de bienes económicos que circulan en la economía, pero si ese crecimiento no toca a la capa más vulnerable, al quintil, como que yo tengo que usar las palabras que usan los técnicos, los teóricos de este capitalismo que vivimos en República Dominicana, pseudo capitalismo, no se transforma en una mejoría de la calidad de vida de las personas. Aquí vemos el desarrollo cuando pasamos por las plazas de lujos, con tiendas que una cartera cuesta 35,000, 40,000 pesos, de 2 o 3 personas que de una u otra forma se han hecho ricos y van y compran esos bienes. Unos zapatos de $2,000. Los sombreros de vicepresidenta, ¿eran de aquí o fuera que se compraban? ¿Es la cartera? Los sombreros de la vicepresidenta, ¿eran de aquí o fuera? No, yo entiendo que lo compraba en sus viajes, eso es lo que se dice. Cada vez que viajaba ella venía con 10 sombreros, ella coleccionaba sombreros, pero otros coleccionan otras cosas, otros coleccionan zapatos de marca, ¿verdad? Ferragamo, y valga la propaganda, ¿verdad? Sí, relojes caros, lentes caros, ¿verdad? Que relojes de estas marcas que uno solo puede costar, qué sé yo, $300,000. Eso es una cosa increíble. Y se lo ponen en la muñeca y andan con eso, lo exhiben, ¿verdad? Como un trofeo a su bonanza económica. Personas que antes, en mi tiempo, se montaban en las guaguitas de Onatrate, en las guaguitas de las banderitas, y vivían, qué sé yo, en los patios de las avenidas del país, en los barrios marinales, en Luperón, en Espaillá, y vivían en el barrio 30 de Mayo. Vivían por allí. Hoy en día, pues, como decía el eslogan, llegaron en chacleta y se fueron en jipetas. Pero no me refiero, ese fue para un partido, pero lo han hecho todos los partidos, porque todos han estado en el poder. Vamos a aprovechar, doctor, y vámonos a ir a la primera pausa para no tener un reproche después. Estamos en el momento exacto. Volvemos de inmediato. Ojalá ya tuviera Jacinto Ascensión, que nos dijo que entraría minutos después, porque tiene tarea importante que cumplir. Así que no se despegue usted, que regresamos. Es una obligación técnica solamente. Adelante, Natanael.